Hola, Somos el equipo 7. y vamos a presentar Hígado Graso. Hola a todos, bienvenidos a nuestro video integrador. Nosotros somos el equipo 7 y hoy hablaremos sobre uno de los órganos más trabajadores de todo el cuerpo, el hígado. Sí, ese órgano que, aunque no hace ruido, está ocupado todo el día. Si el cuerpo fuera una ciudad, el hígado sería la fábrica de energía, el equipo de limpieza incluso, todo al mismo tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando este super órgano trabajador empieza a acumular grasa, como si tuviera paquetes atrasados? Bueno, aparece el famoso hígado graso. Una de las enfermedades más comunes actualmente, especialmente por el estilo de vida moderado, mucho azúcar, mucha grasa y poco movimiento, el hígado ocurre cuando los hepatocitos, las células del hígado, se empiezan a acumular la grasa de manera normal. Y no solo es un poquito, sino suficiente para empezar a afectar sus funciones normales, procesar nutrientes, detoxificar sustancias y regular el metabolismo. Eso también provoca alteraciones en rutas metabólicas y vías de señalización, que mi equipo explicará más adelante cómo funciona la vía normal, cómo se altera y en qué consecuencias tiene la salud. Sigan viendo. Hola, yo les voy a hablar sobre la vía de señalización afectada en el hígado graso. Básicamente hay una vía de señalización que se activa de forma muy exagerada y causa la mayor parte del daño, la cual es la vía. Y nada, el hígado está lleno de células defensivas o también células como tal especializadas que son llamados células Koffer. Ellas detectan como la grasa acumulada y las señales del daño celular. Para detectar como este daño ocupan ayuda de los receptores, los cuales son llamados TLR, y estos receptores se activan por la grasa y la inflamación, envían como una señal interna, la cual prende la siguiente vía. Básicamente las TLR es como una alarma y las NF es como un interruptor, básicamente. Y es un interruptor de la inflamación. Entonces, esto intenta defender al hígado, sí, cualquier patología que tenga, y si sigue como activa esta inflamación, se vuelve crónica, y esto puede causar un constante daño en las células hepatíticas. Imaginen una célula hepática que ha perdido el control. Lo que vemos aquí es un hepatocito sufriendo esteatosis, los cuales son vacuolas de grasa que desplazan al núcleo hacia la periferia. Pero el daño real ocurre cuando la célula se hincha, sufriendo una degeneración balonizante y acumula marañas de proteínas dañadas, conocidas como cuerpos de Mallory-Denk. ¿Por qué sucede esto? Todo se debe a una ruptura en la vía metabólica. Normalmente la enzima alcohol deshidrogenasa oxida el etanol, pero el consumo excesivo genera cantidades masivas de NADH. Este desequilibrio altera el potencial redox, el cual bloquea la oxidación de ácidos grasos y acelera su síntesis. Básicamente, el metabolismo se desvía para dejar de quemar grasa y comenzar a acumularla, mientras que las especies reactivas de oxígeno dañan las mitocondrias y membranas. Clínicamente, esto se traduce en un paciente con malestar general, dolor abdominal, hepatomegalia dolorosa. El marcador del laboratorio clave que deben recordar es una elevación de enzimas con una relación GOT sobre GPT de 2 a 1, algo muy distintivo del alcoholismo frente a otras hepatitis. Si el estímulo tóxico continúa, la inflamación crónica activa la fibrosis, inicialmente perivenular, que progresa irreversiblemente hacia la cirrosis, con sus complicaciones mortales como la insuficiencia hepática. Recordemos que todo esto se da por la acumulación de grasa, y esto a su vez va a afectar a la célula. Primero encontraríamos en la célula que se empieza a llenar de vesículas de grasa. Estas vesículas hacen que la célula se hinche y se llene aún más de grasa, ¿no? Aquí estaría la célula hinchada, lo que a su vez afecta a las mitocondrias, que intentando reparar este estado de inestabilidad, terminan liberando toxinas, lo que llamará al sistema inmune, que el sistema inmune, intentando igual reparar todo este problema, va a generar una inflamación. La inflamación, a su vez, hace que la célula se hinche aún más y se ponga en riesgo. Y la célula, considerando que está en riesgo, va a optar por una apoptosis. Y aún no termina. De la apoptosis van a tener que llegar las células estrelladas a solucionar este problema, a cicatrizar un poco. Pero esto va a generar que se endurezca el hígado. Entonces, terminaría en una fibrosis, lo cual a su vez llevaría a una cirrosis. Los pasos serían esteatosis, lipotoxicidad, inflamación, apoptosis y la parte de fibrosis o cicatrización. Ahora bien, toca hablar de las funciones del metabolismo normal dentro de este gran órgano, del hígado. Y bien, como se sabe, el hígado se encarga del metabolismo, por lo tanto va a sintetizar ciertas cosas o va a romper algunas cosas. Por lo tanto, en este caso, en el ácido, o más bien cuando el hígado se mantiene graso, quiere decir que existe cierto exceso. ¿Exceso de qué? Bueno, de lípidos, más que nada de lípidos y de algunos carbohidratos.
proteínas también, pero en sí es más los lípidos y los carbohidratos. Es por ello que, como bien ya lo explicaron o lo van a explicar, es necesario tener un buen control de la dieta. ¿Por qué? Porque dentro de la ruta metabólica, el primer paso o la primera etapa es justamente esto, la absorción de las grasas, carbohidratos y proteínas. Esto se lleva a cabo después de la digestión, puesto que el hígado realmente es un órgano que va a recibir todo el remanente que se tiene después de la digestión para ahora sí convertirlo a justamente lo que se conoce como el producto del hígado. Hay algo a lo que se llama kilomicrones. Los kilomicrones justamente son aquellas moléculas lipoproteicas grandes, las cuales van a transportar todos los lípidos, especialmente lípidos, o más bien solamente lípidos, los cuales lo van a transportar justamente junto con algunas hormonas, porque, bueno, es metabolismo. Entonces, los kilomicrones transportan las grasas, los lípidos, junto con algunas hormonas, que en este caso pues, es el colesterol. El colesterol es una hormona de tipo esteroide. Los esteroides vienen de los terpenos, y los terpenos vienen del ciclopentano perhidrofenantreno. Es un dato curioso solamente. Continuemos. Ahora bien, durante la activación, una vez que ya han sido recibido todo este remanente de parte de la digestión, hay algo a lo que se le llama justamente hepatocitos. Los hepatocitos, como bien se sabe, son hepa de hígado y cito de célula. Entonces son las células pertenecientes a este gran órgano y se activan mediante la unión de coenzima A, o bueno, como bien se conoce, la CoA. Esto hace que se forme algo que se llama acil-CoA, que justamente da a un paso esencial para la degradación. Y la degradación es muy importante, puesto que de ahí sigue otro paso importante. Ahora bien, es algo complicado este proceso, pero lo intentaré resumir lo más posible. Hay algo a lo que se le llama beta-oxidación. La beta-oxidación se lleva a cabo en las mitocondrias y es justamente cuando el acil-CoA llega a ellas, y bueno, no solamente a las mitocondrias, sino también a los peroxisomas, como dato curioso. Llega a las mitocondrias justamente para llevar a cabo este proceso. La beta-oxidación es un proceso de 4 pasos, los cuales no voy a explicar a detalle, pero justamente es un proceso cíclico de 4 pasos. Cíclico quiere decir que está en constante repetición, puesto que es un ciclo. Entonces, pues sí, es un proceso cíclico de justamente 4 pasos, y justamente lo que hace es descomponer la cadena de ácidos grasos para convertir este acil-CoA se transforma en acetil-CoA. Y bien, como ya se sabe, hay algo que se le llama el horrible ciclo de Krebs. No es cierto, no es horrible. Muchos lo describen así por su complejidad, pero como todavía no entramos bien en detalles, solo lo mantendré de una manera un tanto superficial. Justamente, una vez terminado esto del acetil-CoA, finalmente ya para culminar, el hígado lo que hace es empaquetar a los triglicéridos y parte del colesterol. Y una vez que se empaqueta, pues esto junto con proteínas específicas o bien apoproteínas, junto con algunas lipoproteínas de alta densidad y de baja densidad, pues son liberadas y bien, se produce el resto de los demás ciclos codependientes del ciclo que este gran órgano lleva a cabo. Hola, yo les vengo a explicar qué pasa cuando hay una alteración en las rutas metabólicas del hígado, cuando hay un hígado graso severo. Primero, lo normal es que el hígado tenga la capacidad de producir grasas, los famosísimos triglicéridos, y que estos triglicéridos puedan ser empacados y distribuidos al resto del cuerpo. Eso debería de ser lo normal, como cualquier empresa enorme como FedEx, Amazon, Mercado Libre. Aquí hay puntos importantes que necesitamos destacar. Hay trabajos importantes que necesitan saber. Para que el hígado pueda producir estos triglicéridos y enviarlos al resto del cuerpo, necesita transportes. Y estos transportes son lipoproteínas de muy baja densidad. Y para que estos vehículos con sus empaques puedan ser distribuidos al resto del cuerpo, evidentemente necesitamos de un conductor, necesitamos de alguien que maneje el vehículo, y estas son las apolipoproteínas B100. Ahora, ¿qué sucede con el fallo o la alteración? En enfermedades genéticas, el hígado no puede producir la proteína. Hay vehículos, pero no hay conductores. No se hace una suficiente contratación de conductores. Pasa algo muy interesante. Al no haber un conductor y al no haber una correcta distribución a todo el cuerpo, entonces la grasa comienza a quedarse estancada. Comienzan a hacerse muchos vehículos, muchos empaques. En conclusión, si no hay conductor, evidentemente no hay en qué enviar todos estos paquetes al resto del cuerpo. Al no haber un conductor, pero sí paquetes y sí vehículos, empieza a haber una acumulación en bodegas y las células, de verse así, comienzan a verse así. Terminó este viaje, terminó esta aventura. Victoria's Secret Supermodel Adriana